Muy buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estamos? Los saluda el doctor Hurtado. ¿Nos escucha? Aquí tengo el micrófono. Ok, buenas. Pues hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la arritmia más frecuente que causa más embolia, que causa embolias cerebrales, como es la fibrilación auricular. Ok, en la mañana espero que hayan visto el video que subimos. Sería bueno porque como diríamos, van a estar más claros de lo que la arritmia que vamos a hablar hoy, la importancia que tiene. Entonces, sí, así. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, ya la semana anterior dimos un preámbulo sobre lo que era la fibrilación auricular. Dimos que era una arritmia sostenida y que producía embolias. Y hoy en la tarde filmamos un video donde ustedes podían ver por qué se producían las embolias en esta arritmia. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre cuáles son los causas, factores que producen fibrilación auricular, la arritmia, hablar de diferentes tipos de esta arritmia que hay. Hay unas que solo por crisis, otras personas que la mantienen permanente, otras que les da, se les quita, les da, se les quita. También como las personas que tienen una embolia cerebral tienen mayor riesgo de morirse porque es grave. Y sobre todo cómo prevenir que esto ocurra. Entonces, como preámbulo o para abrir el tema, podríamos decir que esta arritmia se conoce muy bien. Hay guías europeas, americanas, canadienses, nicaragüenses, tenemos guías también internacionales. Todo el mundo tiene guías sobre FA. Y se hace mucho énfasis en cómo se puede prevenir la formación de coágulos. Pero con todos los pacientes en muchas partes del mundo no se anticoagulan como debería ser. Hay guías hacia esto. Es muy probable que muchos pacientes sean vistos por neurólogos y no por cardiólogos, porque el neurólogo es que recibe el paciente ya con el infarto cerebral. ¿Okay? Recordemos que un infarto cerebral es la oclusión de una arteria por un trombo, que ya sea se originó en ese lugar o que migró de otro lugar y llegó hasta un punto, como ocurrió en el video que ustedes vieron. Entonces, cuando la arteria se ocluye y no llega sangre a un tejido, eso se llama infarto. Es un tejido isquémico, infarto isquémico. Eso ocurre en las piernas, el corazón, el cerebro, a cualquier lugar. Entonces, esos son infartos isquémicos. Muchas veces los pacientes que tienen infartos cerebrales pues van al neurólogo, no mueven una parte del cuerpo, y entonces es muy probable que los neurólogos también estén viendo a estos pacientes que tienen también arritmia. Pero ¿qué pasa? Es posible que hasta un 30% de las personas que tienen infartos cerebrales por embolia cardíaca, cuando van al médico, no tienen la arritmia. De modo que la presunción clínica del médico, es decir, este paciente que me viene a ver a mí porque tú tienes una parálisis de una parte del cuerpo, una hemiplegia, le decimos en medicina, y lo examinamos y vemos que tiene un ritmo normal. En el momento, yo tengo que, sinceramente, tener una habilidad clínica y pensar, ok, está en ritmo normal, pero ¿no será que este señor le está dando una fibrilación auricular de vez en cuando? Y ahora, en este momento que viene acá, no la tiene. De ahí importante ser la precisión clínica del médico que atiende a estos pacientes, internistas, neurólogos, cardiólogos, de que no se nos pasen en cuadros de infarto cerebral creyendo que es porque ocurrió la ruptura de una placa ateroma, como ocurre en los diabéticos, hipertensos, y a lo mejor por una FA. El tratamiento es diferente cuando el infarto cerebral es por una arteria bloqueada in situ o cuando es por cardioembolia. Entonces, para estar claro de esto, de que uno imaginarse que un paciente que viene a una consulta con una embolia, con un cuadro de hemiplegia, una pérdida de fuerza muscular de una parte del cuerpo, uno tiene que ver y pensar quién es este paciente, qué edad tiene. Y lo digo porque en nuestro país, Nicaragua, me viene un paciente que tiene un cuadro hemipléjico izquierdo o derecho de 40 años, lo examinamos, tiene la arritmia, la fibrilación auricular. Yo lo primero que pensaría es que tiene una valvulopatía, una enfermedad valvular reumática, la famosa fiebre reumática, que ataca en la adolescencia, a la juventud, pero después de los 30 y 40 es que empieza a hacer estragos y a veces se manifiesta en las personas como una embolia repentina. ¿Okay? El primer cuadro, a esa hora el paciente va al hospital, en la clínica se atiende y es cuando se dan cuenta que tiene la arritmia
Cuando le hacemos el eco vemos que tiene la valvulopatía, el daño valvular, la estenosis mitral o la insuficiencia. Y a esa hora cuando desgraciadamente el paciente se empieza a tomar medicamentos para controlarse. Pero desgraciadamente ya el daño está hecho. Si es mayor de edad, ya pensamos en placas de ateroma que sean rotos y que han viajado, o también puede ser que haya tenido una enfermedad congénita, una conmoción auricular, que tenga un foramen oval, como decíamos también, y que haya un chun derecho-izquierda. Nosotros hemos hecho ya 2 trabajos científicos en Nicaragua con más de 100 pacientes con FA, y en el 90% de las personas que hemos evaluado había enfermedad cardíaca subyacente, por lo menos moderada a severa. De ahí que nosotros cuando vemos estudiantes les decimos, siempre que vean una FA, piense que el paciente tiene una cardiopatía estructural. Hay pacientes que no tienen nada en su corazón, que es normal. La pared no está gruesa, no está dilatado, no está grande. Eso lo hacemos con el eco, ese diagnóstico. Pero la mayoría tienen algo importante. Entonces por eso es que es importante hacer el eco. Según las guías americanas dicen que, bueno, lógico, cuando vamos a ver el universo de pacientes que los médicos atienden, los pacientes en general son más atendidos por médicos generales, después por internistas y así va, y por último somos los subespecialistas. Entonces es muy probable que haya pacientes en la base de esa pirámide de pacientes que son atendidos por médicos generales y que tal vez tienen la arritmia y no lo saben porque el médico no lo ha diagnosticado. Según las guías americanas, dicen que cada médico general por lo menos podría diagnosticar al menos 3 FA, fibrilaciones auriculares, al año, de acuerdo al volumen de pacientes que él ve. Entonces, cuando vemos así en general cuáles son las causas más frecuentes asociadas, vemos la hipertensión arterial y también, como les decía, en gente joven, la fiebre reumática. Entonces, hace unos 4 años nosotros hicimos una investigación para hacer un manual de FA en Nicaragua y encontramos una información sobre el Medicare de Estados Unidos. Entonces, Medicare agrupa este trabajo, este registro es más de 3 millones de pacientes y yo lo dividía en pacientes menores de 65 años y mayores de 65 años. Y se encontró que las causas fundamentales que se encontraron en ambos grupos, mayores de 65 años y menores de 5 años. Las causas más frecuentes en millones de habitantes: hipertensión, cardiopatía isquémica, colesterol alto, insuficiencia cardíaca y anemia. Y aquí abajo artritis, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC y catarata. Interesante la catarata, entre las 10 primeras, diríamos, enfermedades que tienen pacientes con fibrilación auricular. Y también ocurría más o menos parecido en los pacientes menores de 65 años, muy parecido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted ve una consulta, un paciente que le llega con un cuadro infarto cerebral, un ictus isquémico, usted tiene que ver cuáles son sus enfermedades. Y el señor resulta que es hipertenso, que es diabético, que es colesterol alto, insuficiencia cardíaca. Aun cuando ese paciente tenga ritmo normal en su consulta, usted debe buscarle fibrilación auricular. Y eso, tengo que ver con eso. Con el screening, le llama esto el pesquisaje. Debemos de pensar que hay un grupo de pacientes que tienen cuadros de infarto cerebral y que tienen FA oculta. La arritmia no se encuentra con facilidad. ¿Okay? Entonces hay que hacer exámenes más especiales para encontrarlo. Entonces la guía europea ahorita del 2020 publicó una guía y entonces hablan de los factores de riesgo más frecuentes incidentes en la FA. Se los voy a enfocar. Entonces, bueno, enfermedad, ya habíamos hablado, miren, muy parecido a los 10 causas asociadas en Estados Unidos. Enfermedad coronaria, la vascular similar, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica. Eso ya lo vimos, ya lo hablamos. Y esto está en la guía europea. Y lo anterior que yo les mostré era de los casos del Medicare de Estados Unidos, más de 3 millones de pacientes. EPOC, obesidad, fumar, consumo de alcohol, todo esto influye. Y por supuesto el envejecimiento, con alguna predisposición genética que hay, que algunas personas, aunque esta enfermedad generalmente ataca a personas de más de 65 años, hay pacientes con FA de 40 años, de 35, 32 años. Y a veces hay familias, entre ellos hermanos, que tienen FA. Y es porque hay un factor genético ahí que estimula esto. Cuando en los pacientes con FA, cuando la FA ocurre en gente joven, es porque realmente hay un trastorno eléctrico alrededor de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, es lo más típico.
Diferente es cuando la FA ocurre en los 70 años, en los 80, que es más por envejecimiento, fibrosis de la aurícula y otras cosas más raras que no cabe al caso que lo hablemos con ustedes. Pero lo que sí quiero enfocar es que hay una gran cantidad de condiciones que pueden favorecerla. El médico tiene que sospecharla, el internista, el cardiólogo, el neurólogo. Y es que las personas tienen crisis de arritmia, no la perciben, después de esta crisis de arritmia un día la perciben y el médico la diagnostica y dice, oye, primera vez que le encuentro a este paciente una FA, y le dice primera FA, primera crisis, se diagnostica. De pronto el paciente vuelve a ir al hospital al 2, cada 3, 4, 6 meses, recurrente la FA, se le dice, FA recurrente. Y de pronto hay un momento con los años que se queda permanente. Entonces, en general, los pacientes que tienen FA auricular van a evolucionar poco a poco con crisis muy esporádicas a crisis frecuentes, recurrentes y finalmente se van a quedar en FA. Porque esta arritmia que provoca que las aurículas hagan así, causa fibrosis en las aurículas, cicatrices y que hacen que el ritmo cardíaco no vuelva a ser normal y con el tiempo vaya siendo empeorando y termine siempre por eso quedando con esta arritmia. Y esto que les estoy mostrando ya desde hace años había sido expuesto en la guía europea de 2016, de cómo aquí abajo en la línea barra a lo largo de años, vean, es el tiempo en años, puede ser 5 o 10 años, depende. Los pacientes pasan de FA silenciosa, silente, no diagnosticada, a paroxística, persistente y hasta permanente. Y también habla de los diferentes métodos de diagnóstico que tenemos y cómo el electrocardiograma, que es el que más hacemos, es el menos que hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque el electro que usted hace en su consulta solo dura 15 segundos, 10 segundos. El que hago en mi consultorio dura 1 minuto y medio. Es o sea, es ¿cuánto? Casi 10 veces más que lo que dura un electro normal. Pero 1 minuto y medio sigue siendo nada comparado con un Holter de 24 horas, que estamos hablando de 110.000 latidos por minuto como promedio de una persona con una frecuencia cardíaca promedio de 80 por minuto. Entonces, el electrocardiograma de la consulta no es el mejor método para FA. Sin embargo, si usted hace un paciente un electro y lo encuentra en un FA, ya hace diagnóstico. Le sigue el Holter de arritmia por 24 horas, que es útil cuando a la gente le da la crisis diario. Pero si no es diario, no va a salir nada posiblemente. Y un Holter negativo no descarta que ese paciente tenga FA. También tenemos otros dispositivos que hay entre ellos, aquí, vamos a enfocar acá, esta es la guía europea, el Recorder le llama 1. Es importante que sepamos todo esto, todos los métodos. Esta es la guía europea 2020. Pues medio tocando el pulso, el médico veía la consulta, recuerda que hablamos de eso la otra vez, el médico le palpa el pulso, nota irregular, en los tensiómetros también digitales, a veces cuando el equipo se vuelve como loco y le marca una presión u otra, a veces la presión en los pacientes es tan variable, no porque sea la presión, sino que por los latidos son tan variables que el digital se vuelve como loco y le da cualquier cosa, se sospechar en FA. Y además, en la pantalla de los equipos digitales recuerden que tienen un marcador de pulso y se ve que es irregular. Ahora con los apps, con los nuevos iPhone, con los teléfonos inteligentes, hay algunos que tienen programas para pulsos, sí son útiles y verá que el pulso es regular. También tenemos los loop recorders que son como una grabadora que el cual el paciente se lleva a su casa, como un teléfono también ya los venden. Hace como unos 3 años fui a Estados Unidos a un congreso y a los iPhone les vendían una especie de protector que tenían 2 placas metálicas abajo como si fueran 2 monedas. El médico se lo alquila al paciente, se lo pone a su teléfono, el paciente se lo lleva. Cuando el paciente siente palpitaciones, él apretaba con sus 2 dedos índice esas monedas, digamos, esos bornes metálicos, y apretaba un botón de una aplicación y el equipo le grababa en ese momento, decía un trazo de electrocardiograma de una sola derivación. Nosotros tenemos de esos 3 equipos nosotros que hemos utilizado con el tiempo y hemos diagnosticado muchas veces FA a pacientes que viven en el campo y que solamente la crisis le duraba media hora, 1 hora, y esta gente no le da chance de ir a la ciudad a hacerse un electro, porque cuando llegan a la clínica, al consultorio, a la emergencia, ya no tienen nada y la gente dice, esta es histeria, no tiene nada. No, el paciente dice, me da taquicardia, palpitaciones, me escapa a morir, pero a la hora de llegar al consultorio no tiene nada. O sea, para esos casos que son sintomáticos, que tienen molestia, pero muy esporádicas, los loop recorders son buenos, o los dispositivos inteligentes, ¿ok? Claro. Pero el problema es cuando no los percibe y el médico dice, esto es una FA, estoy seguro. Entonces, bueno, a veces hay que llegar hasta implantar en el paciente, hacerle una herida en pecho acá, e introducirle una especie de memoria USB, como las memorias pequeñas, las DISC,
Se le inserta al paciente y eso dura hasta 2 años. Y eso graba continuamente el ritmo cardíaco del paciente. Claro, esto vale varios miles de dólares, ¿ok? No a todo el mundo le vamos a hacer el loop recorder por sospechar FA. Eso depende del paciente, de la gravedad en que trabaja. Si es piloto y cuando le da la crisis se desmaya o presíncope, pues por supuesto que lleva el loop recorder, porque estamos de acuerdo. Pero si un paciente cualquiera normal que vive en la ciudad y que tiene acceso fácilmente a un hospital, no haría falta, porque le diríamos, vaya al hospital cuando le dé la crisis. Entonces, bueno, ahí es importante la sospecha del médico. Aquí hay una tabla, vamos a hacer un flechazo nuevamente para los médicos que nos vean, de cómo la sensibilidad y especificidad de diferentes formas de diagnosticar FA, sospecharla, tomando el pulso, con los monitores de presión arterial, con un trazo de electro, con los smartphones, vean, y con los ahora hay smartwatch, ¿ok? Con su reloj inteligente podría también detectar arritmias, vean, esta es la sensibilidad o especificidad, es decir, sí que tenemos medios. Mira, hasta me hace pensar en comprarme un smartwatch para prestárselo a un paciente, para que se lo lleve a su casa y si le da la arritmia, pues que lo grabe. No sé cuánto vale un smartwatch realmente. Entonces, ok, he hablado de FA, de factores predisponentes, ya hablamos cómo se puede diagnosticar, la forma es eléctrica, no hay duda. Yo puedo sospecharla por auscultación, puedo sospecharla por el pulso, pero la forma que se diagnostica es con un electro, ya sea como lo quiera, por Holter, un electro periférico en tira, no sé, pero es eléctrico el registro que obliga a un médico a grabarlo para decir, usted tiene FA. ¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que usted a un paciente diagnostica FA, viene una cascada de estrategias que hoy vamos a hablar solamente de la estrategia de prevenir la embolia cerebral del paciente. ¿Okay? Y después viene otra estrategia que es control de la frecuencia o el ritmo cardíaco, que va a ser el próximo martes, ya los invito. Hoy vamos a hablar solamente de la primera estrategia, que es cómo evitar que este paciente que tiene esta arritmia, que vimos en el video de la tarde, que produce coágulo en la orejuela aurícula izquierda, que va a la aurícula, baja al ventrículo y sube y va hacia la aorta y puede coger para cualquier lado ese coágulo y puede ser mortal, una embolia cerebral. Primer punto que se valora, guía europea 2020, aquí arriba, no sé si me lo logran ver, es optimizar la prevención del... no, mira, ahí está mejor. Optimizar la prevención del stroke, y es lo que vamos a hablar. Para esto, bueno, para esto se ha hecho estudios que han valorado miles de pacientes con arritmia, FA y embolia, vieron qué enfermedades tenían, hicieron un censo, se llama registro, y encontraron que algunas condiciones del paciente, que son las que favorecen o más frecuentemente están asociados a fibrilación auricular. Una de las más frecuentes es la edad. La edad, la presencia de insuficiencia cardíaca, la presencia de diabetes, el antecedente de un paciente que haya tenido una embolia, lo predispone por supuesto a tener más fácil otra embolia. La edad, por ejemplo, van a tener riesgo las personas mayores de 65 años, pero cuando es más de 75 es el doble de riesgo. ¿Okay? Está en la guía 2020, la última clasificación. Entonces, este es el score que todavía se valida, que es el score de Charles-Basque. Score, un puntaje, se valora en los pacientes diferentes características, que ha presentado insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabético, que tenga alguna enfermedad vascular, ya sea infarto, enfermedad periférica, por ejemplo, diagnosticada, carotidia, y que sea mujer. Cualquiera de estos tiene un punto por cada característica, excepto cuando tuvo una embolia previa o periférica o cerebral, o su edad más de 75 años, se le da 2 puntos. ¿Ok? Y aquí a la derecha algo importante, los puntos de riesgo de embolia. Miren, con 2 puntos en general, la gente se debe anticoagular. Y eso le da un riesgo anual de ACV de 2.2%. Interesante esto. Ese 2.2% de riesgo anual para una persona tener un infarto cerebral es el riesgo que se acepta. Más de 2.2 o más no se acepta. Menos, pues sí, porque con un punto no se anticoagula, hoy por hoy. Con un punto de esta escala no se anticoagula y con 0 tampoco, mucho menos. Pero con 2 para los hombres sí y con 3 puntos para las mujeres. Eso es porque en esta escala se incluyó con los años el sexo femenino. ¿Ok? Sin embargo, les quiero hacer un comentario.
Okay. A veces hay pacientes, por ejemplo, insuficiencia cardíaca es un punto, se lo puede enfocar. ¿Vean? Insuficiencia cardíaca, sí, es un punto. Entonces yo les decía que ese score dice que si es un punto no se anticoagula, porque el riesgo según esto es 1.3%. Pero cuando fuimos a investigar el estudio que dio origen a esto, que fue un estudio, un survey de Europa, encontramos que la simple presencia de la falla cardíaca en los pacientes da un riesgo de 2.4% por año. O sea, aunque en el score de Charles-Bach la insuficiencia cardíaca lleva un punto, en la vida real en ese estudio demostró que la falla cardíaca incrementaba el riesgo más de 2 veces. Entonces, yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene 50 años, no tiene más de 65 y tiene fibrilación auricular, pues yo lo anticoagulo, aunque según esto diga que la presencia de falla cardíaca es un punto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, la insuficiencia cardíaca, procoagulante de éxtasis. Hemos hablado en otras charlas qué cosa es insuficiencia cardíaca. Con los diabéticos también igual, aquí tiene un punto y yo tengo mi reserva con los diabéticos. Después sabemos que los diabéticos tienen una protrombosis, inflamación vascular, riesgo alto de aterosclerosis. De modo que bueno, esta es una guía, una recomendación, no es algo que está pegado, está en cultura de piedra, ¿ok? Todo depende de su análisis clínico como médico y hablar con el paciente. ¿Por qué? Porque también, es verdad, esto es un score clínico. Como verán ahí, ninguna de esas variables que he mencionado es difícil de obtenerlas. Es con interrogatorio. Insuficiencia cardíaca está en el expediente. Hipertensión, sí o no el paciente. La edad, el paciente no lo dice. Diabético, pues se hace con examen. Todo eso está a la mano de cualquier clínico. Porque cualquiera puede ver FA, estamos claros, y cualquiera podría deber anticoagular a los pacientes. Lo que no ocurre, realmente lo hace un especialista. Pero como es tanto la magnitud del desastre de la FA y los embolias que produce y lo grave que es, pues se lanzan estas guías para tener una uniformidad y por lo menos decirle a médicos generales e internistas, oye, si este paciente tiene estos criterios, usted debe anticoagular. Pero bueno, viene un paciente a mi consulta, que es diabético, le decía yo, tiene FA, y yo pues digo, solo tiene un punto. Y miren mi duda, ¿lo anticoagulo o no? Teóricamente no lleva anticoagulante, porque no lleva 2 puntos, ¿verdad? Pero le hago un ecocardiograma y en el eco encuentro que la aurícula izquierda está dilatada. ¿Estamos claros? Entonces, la aurícula izquierda dilatada favorece, por supuesto, por su dilatación, la formación de coágulos. Entonces, ese paciente yo lo anticoagularía. ¿Qué quiero decirlo con esto? Igual, que aunque hay una guía, una recomendación del score, usted hablarlo con el paciente y decirle, mire señor, esta es la recomendación internacional, pero usted tiene esto y esto y esto, y es muy probable que usted le dé una embolia, pongámonos de acuerdo. Yo le propongo que requiere anticoagulación. Si el paciente la acepta, felicidades. Si no lo acepta, pues estamos en un problema, porque la verdad que si el paciente está consciente, una persona acuerda, no tiene trastornos mentales, pues él puede decidir arriesgar su vida o no, porque puede pasar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces las guías actuales pues recomiendan que si tiene un punto, repito, no hace falta anticoagular, ni cero tampoco, y si esto es en hombres sí, y si esto es en mujeres. Entonces la pregunta que yo hacía por ahí, hoy en la tarde hablaba, ¿y qué pasó con la aspirina? Bueno, la aspirina desde el año 2007 se hicieron estudios comparando aspirina sola, aspirina con clopidogrel, que es otro antiagregante, versus warfarina, que es un anticoagulante. Y encontró que la warfarina, la Aldocumar, al nombre hablo, dicumarínicos, ¿ok? Por ejemplo, en otros países, en España, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, aquí no la hay, aquí solo hay warfarina, dicumarínicos, no me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre ahorita, bueno, vamos a seguir. En otros países hay otros anticoagulantes que tienen que ver igual con la vitamina K dependiente, como nuestra warfarina. Entonces se hicieron estos estudios y se comparó warfarina contra aspirina y contra clopidogrel. Y se vio que warfarina es superior en prevención de embolia que aspirina sola y también clopidogrel y combinados inclusive. Entonces, desde el año 2007 se sabe que la aspirina no previene embolia. No está indicada, recomendada en pacientes que tienen FA. Inclusive a veces en pacientes mayores, que nosotros sabemos que entre mayor edad el paciente tiene, hay más riesgo de embolia, pues de pronto nos da miedo el anticoagulante, el acenocumarol, correcto, ese mismo es. También un dicumarínico. Se parece a la warfarina, el efecto es muy similar. Entonces le decía que, bueno, aspirina no va y tampoco clopidogrel. Y a veces por error, en pacientes de mayor edad, creemos que el anticoagulante le puede dar una hemorragia al señor y le damos aspirina pensando que le va a prevenir la embolia y que no le va a dar sangrado.
y la aspirina puede dar tanto, igual o peor sangrado que la warfarina. Entonces, ya hay evidencia de hace años que la warfarina pues es superior a no usar nada, ¿ok? Y esto está registrado en más de 6 estudios inmensos, efectivos que fueron hechos ya hace más de 2 décadas. El Absaki, SPAF, etcétera, etcétera. El problema con la warfarina es que el tiempo, en primer lugar, tiene que ver con la indicación. Yo les hablaba que le das una limitante, pero solo para indicarlo, porque los médicos tienen miedo de indicarlo. Aquí ven esta tabla en cuanto a la indicación de la warfarina en atención primaria, médicos generales, médicos de familia. Vean cómo el que más recibe warfarina es las personas de 40, bueno, aquí están todos. En esta tabla verán cómo hay mayor edad, por ejemplo, se anticoagulan menos. Miren, pacientes de 85 años y más, solo un 20% reciben warfarina, comparativamente contra las edades 65, 65%. Es decir, que a nivel de médico familia se indica menos warfarina, entre mayor edad, menos se le da al paciente. Y con los años, después que se empieza a los pacientes a dar warfarina, decrece la indicación o la suspensión del paciente se hace. Entonces, uno de los problemas fundamentales de la warfarina y de los anticoagulantes, pero sobre todo la warfarina, es que le da miedo al médico prescribirla, y a las personas de mayor edad que tienen más riesgo. Vimos como el score de Chadback era, si su edad tiene más de 75, tiene 2 puntos, solo por eso ya tiene que tener anticoagulación. Pues a esas personas se les da menos anticoagulantes porque te tiene miedo que hagan hemorragia. Y lo otro es que con el tiempo la gente deja de tomarla. Hoy vi una señora y una consulta, 72 años, miren, es más, ustedes si quieren, los que quieran participar, me lo ponen ahí en los mensajes que estoy leyendo. Se me está durmiendo la pierna, perdón. Diabética, hace más de 15 años. Que conste, el tiempo de evolución de la diabetes no va en el score, solamente diabético no, ya. Diabético. Hipertensa, severa, que conste, 170 lleva la presión hoy a la consulta. Pero la guía no dice si tiene hipertensión mal controlada o menos controlada, solo ser hipertensa. Insuficiencia cardíaca, cuando la conocí en el 2018, en febrero, llegó con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. ¿Y qué más tiene la señora? Bueno, ok, diabética, hipertensa, insuficiencia cardíaca. Y tiene 72 años, o sea, más de 6,5. Tiene pues 4 puntos. Me llega a ver la señora, la vi en febrero de 2018, con una FA que en ese momento le provocó insuficiencia cardíaca. Miren, típico. La señora llegó con FA, con falla cardíaca. No sabíamos en ese momento que la FA era aguda. Se trató la falla cardíaca y la señora, cuando regresa, a las 2 semanas, o no recuerdo, estaba en ritmo sinusal. Oye, entonces asumimos que una FA paroxística rápida la había descompensado. La señora se mejoró tanto, la disnea mejoró tanto, que se perdió. Y aparece hoy en la consulta después de 2 años sin ir. Dice ella que tomó warfarina todo el tiempo y que la suspendió hace un mes. Sucede que viene a verme porque en diciembre, el 7 de diciembre, presentó repentinamente, estaba sentada, y cuando se fue a levantar, sintió que la pierna izquierda no le respondía y casi se cae. Y de allá para acá, ella ha notado que no camina bien. Su brazo izquierdo normal, no tiene desviación de la comisura a ningún lado, o sea, no tiene la boca a ningún lado girada, normal sus párpados, solo es la pierna izquierda, una leve disminución de la fuerza, que no camina y tiene que apoyarse porque no le da la pierna izquierda. ¿Qué es eso? Pregunto al público. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la señora bruscamente? ¿Y cuál es el score de Chadback para ella? Bueno, eso fue una embolia lo que hizo la señora. Hizo un histroisquémico. Como le dije yo, suerte, señora, que solo le afectó el área del cerebro que tiene que ver con la pierna. Si hubiera sido arteria cerebral media, se va completamente en mi cuerpo izquierdo o se muere. La señora, típico, diabética, hipertensa, insuficiencia cardíaca, más FA, mejoró, se va, no vuelve en 2 años, 2 años, dice ella que tomando warfarina, que llevan INR para ver el efecto, y suspendió la warfarina, a saber desde cuándo, pero dice ella que no, que hace un mes, y hace una embolia que por suerte fue pequeño, claro que fue un ácido isquémico. Entonces, aunque yo le haga el eco y no se lo hice, fue una embolia y lleva anticoagulante, se le volvió a reiniciar la warfarina. Y por el CB tiene otro punto más, así que 5 puntos tiene la señora, ¿ok? Imagínense, 5 puntos según el score de Chadback, tiene más o menos un riesgo anual, bueno, 6.7% anual, ¿qué le parece? 2.2 permitido, tiene 3 veces más que lo mínimo.
Entonces, otro problema que pasa con la warfarina, algo se llama TTR. Okay. A los pacientes le insistimos en hacerle un examen que se llama INR, International Ratio, okay, que es una medida del nivel de anticoagulación que tiene la persona. Para efectos oficiales, normalmente, para estar el paciente bien anticoagulado con warfarina, ese examen, cuando lo mandamos, el resultado tiene que venir entre 2 y 3%. Si está en ese margen, generalmente el paciente está bien anticoagulado y tiene menos riesgo de embolia. Si está menos de 2, es como que no estuviera tomando nada y aumenta la embolia. Si está más de 3, 3.5 sobre todo, mayor riesgo de hemorragia. Se previene embolia, pero le puede dar hemorragia. Tenemos que el rango terapéutico es estrecho un poco y hay pacientes muy lábiles. Uno le da una dosis y se sube mucho, le da menos, baja demasiado y cuesta esto. Según las guías internacionales, para que una persona goce de una buena anticoagulación, usted diga, tengo este paciente bien anticoagulado, debe estar por lo menos 70% de las veces que usted le hace ese examen entre 2 y 3. ¿Ok? Entre 2 y 3, 70% de las veces. O sea, de 10 veces, 7 tienen que estar entre 2 y 3. Y eso no ocurre en la vida real, ocurre en la vida real. En la vida real en Europa, hay registros amplios. Menos del 50% de las personas que están tomando anticumarínicos están debidamente anticoagulados. Entonces, el embolia sigue dando los ACV, ¿ok? Isquémicos. Entonces, pues aquí tengo una lámina que habla sobre... ok, entonces, desde hace más de 15 años empezaron a surgir unos nuevos anticoagulantes orales, que antes se llamaban NACOS, nuevos anticoagulantes orales. Ahora se les cambió el nombre y se llama anticoagulantes directos, DACOS. ¿Okay? Actúan a nivel de la cascada de coagulación, bloqueando otros factores de coagulación que no son parecidos a la warfarina, ¿okay? Y entonces se empezaron a comparar contra warfarina y han resultado ser superiores. De ellos hay como 4 o 5: Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, Doxaban. ¿Okay? Por ahí anda otro investigándose. Y han demostrado que al principio, cuando hicieron los primeros estudios, se hicieron para demostrar que no eran inferiores, y ninguno dio inferior, todos eran por lo menos igual, pero menor riesgo de hemorragia. Y al hacer estudios ya más grandes, de mayor número de pacientes, se ha visto que previenen más las embolias que la warfarina y dan menos hemorragia que la warfarina. Entonces, pues sí, excelente. Las nuevas recomendaciones internacionales, americanas y europeas del año 2016 sugieren que si el paciente puede pagarlo, pues sí, que mejor costee un DACO que warfarina. Y es porque los DACO, el efecto está bien determinado, sobre todo depende de la función renal, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero sí es más seguro, y yo lo he visto en mis pacientes, tienen menos hemorragia, menos embolia, y es duro en un paciente que está tomando warfarina mucho tiempo. Usted no le da ninguna complicación, un día deja de tomarlo, 2 días, 3, y hacen embolia, porque da algo que se llama rebote. También los DACO dan rebote, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, comparativamente, en cuanto a los ACV, ¿ok? Y lo que es los fenómenos isquémicos y hemorrágicos son menos con los nuevos anticoagulantes orales que con la warfarina. Pero viene el riesgo, pues. Entonces, cuando el paciente viene a ver la consulta, usted dice, este paciente le puede dar trombosis, tengo que anticoagularlo, por supuesto, porque tiene 5 puntos, 3 puntos, pero puede tener un sangrado y una hemorragia. ¿Sí? La hemorragia, por supuesto, si usted da un anticoagulante, pues el paciente puede sangrar, porque está dándole un anticoagulante. Siguen con la aspirina, que es antiagregante, la gente hace hemorragia digestiva, ahora con un anticoagulante. Entonces la guía europea actual y las de siempre han planteado que usted debe tener por lo menos ciertos criterios clínicos para usted valorar ese paciente que va a anticoagular y preguntarse, ¿y cuál será realmente el riesgo que tenga hemorragia? O sea, yo le voy a dar un beneficio, pero también le puedo dar un perjuicio y se puede morir. ¿Okay? Entonces, hay un score, se llama Hasbleed, como pueden llamarle, el que se ha estandarizado y que se recomienda, que puede utilizarse para que usted como médico valore los riesgos del paciente. El score incluye hipertensión, que tenga problemas del hígado y renales, porque los anticoagulantes, la warfarina y la acenocumarol, tienen que ver mucho con el hígado.
Si el hígado está malo, mala función hepática, posiblemente no sea conveniente. Y los nuevos fármacos anticoagulantes orales se eliminan mucho por la vía renal. Entonces hay que tener cuidado si la función renal no está buena. Y además la dosis que se va a brindar de estos fármacos tiene que ver con la función renal. O sea, hay que ver si la gente toma mucho licor, si toma antiinflamatorios, si se riesgo de caída, INR como es. Entonces, de acuerdo a esas características, usted dice, bueno, este paciente tiene bajo riesgo de hemorragia y alto riesgo de embolia. Entonces, mire, señor, creo que usted es seguro brindarle anticoagulación, al menos eso creemos. Pues le aconsejo que tome su medicamento para evitar una embolia porque su riesgo es alto. Y bueno, aquí en este caso, con 3 puntos hacia arriba, el riesgo de hemorragia se incrementa, pero no contraindica que el paciente lo anticoagule. Es una escala de riesgo, pero no contraindica. Entonces, como todo medicamento, los nuevos anticoagulantes orales, si la warfarina tiene el problema fundamental, ¿cuál es la warfarina? Bueno, ya les decía a ustedes. 1, que el paciente deja de tomarla con el tiempo. 2, decía que hay que estudiar al paciente en INR en 2 y 3, que eso se hace en examen en sangre. Y mucha gente se aburre de estar inyectando, haciéndose exámenes cada 3 semanas mensual. A veces los laboratorios no son confiables y tienen sus reactivos malos. Lo digo por experiencia propia. A veces luchamos con laboratorios, estamos confiando en ellos, la prevención de la embolia, y no tienen bien sus reactivos. Entonces no sabemos ni dónde mandarlos a veces. Entonces, al no tener un laboratorio confiable, para con un paciente tal vez que a veces la warfarina, uno da una a un paciente, a otro le da la mitad un día alterno, no hay una dosis estándar para cada persona, cuesta. Y otra cosa es que la warfarina, y también haciendo cumarol, puede variar mucho su absorción o el efecto con los alimentos, sobre todo alimentos verdes, cebolla, coles de Bruselas. Hay una lista en internet que ustedes pueden buscar, alimentos que bloquean el efecto de warfarina o acetocumarol, y esos alimentos es mejor o se prefiere que el paciente no los consuma. Ahí hay una interacción medicamentosa. Los nuevos fármacos orales, los que mencionaba arriba, Davi, no tienen esa interacción con alimentos, pero sí tienen interacciones con fármacos cardiológicos. Solo le voy a enfocar brevemente. Una serie de fármacos de uso frecuente: verapamilo, diltiazem, amiodarona, miren, y también con antifúngicos, de conste, fluconazol, intraconazol. Entonces, cuando yo le aconsejo que usted como médico, si va a mandar a su paciente un anticoagulante oral de los nuevos, revise interacciones con las patologías del paciente o bien con otros fármacos que el paciente está tomando. Yo siempre les aconsejo que busquen la aplicación Epócrates, que es gratis, la pueden descargar. No tengo ningún negocio con Epócrates. La descargan y tiene una parte ahí donde dice interacciones. Usted mete en todos los fármacos del paciente y le dice las interacciones con cada uno. Y estoy seguro que también están estas. ¿Estamos claros? Entonces, hablaba también de que en estos fármacos es fundamental valorar la función renal. Fundamental, súper importante, más que en la warfarina, aunque se indica, pero aquí es cada 3 semanas, posiblemente mensual, cada 3 meses se manda. Porque, por ejemplo, la dabigatran, la vía renal, miren, aquí está la indicación, mejor dicho, de la eliminación de los fármacos de acuerdo al grado de difusión renal. Aquí hay un gráfico que habla de la apixaban. Interesante. A la hora de hacer los estudios que se hicieron, que validaron estos fármacos, algunos cogieron como criterio un filtrado glomerular más de 50, otro menos de 50. En el caso de apixaban fue creatinina 1.5. Si el paciente tiene creatinina, si el paciente tiene una creatinina más de 1.5, usted va a utilizar 2.5 miligramos de apixaban 2 veces al día. Y si está menos la creatinina de 1.5, 5 miligramos de apixaban 2 veces al día. Ya hablé. Estos nuevos fármacos, algunos son 1 vez al día, Riva, endoxaban, otros son 2 veces al día, dabigatran, apixaban. Entonces ahí uno tiene que valorar qué le manda el paciente, es ordenado, no es ordenado, cómo está el filtrado glomerular, hay que calculárselo. Y entonces aquí le pongo brevemente un flashazo de cómo se modifican las dosis de estos nuevos fármacos cuando hay enfermedad renal crónica, cuando el filtrado glomerular de los pacientes está deprimido. Y esto tiene que ver con la tasa de filtrado que ellos presentan, con la eliminación renal que presentan el medicamento, y también que a la hora que se hicieron los estudios, qué pacientes se incluyeron ahí. Por ejemplo, dabigatran se aprobó mientras el filtrado esté más de 30 mililitros por minuto. O sea, no hay estudios en menos de 30. Hablo de enfermedad renal crónica grado 4 y 5. No se debe usar. Rivaroxaban se utiliza con filtrado más de 15. Igual que la apixaban. Vean qué interesante. Eso es importante para los médicos.
Y bueno, aquí se dan las dosis sugeridas. Entonces, a la hora de hacer también estos estudios, no fueron homogéneos. O sea, el estudio no fue homogéneo. Rivaroxaban, apixaban, no fueron homogéneos a la hora de seleccionar sus pacientes. Unos hicieron con pacientes muy enfermos, por ejemplo, los pacientes del estudio Rivaroxaban, ¿okay? Otros fueron pacientes menos enfermos, otros fueron pacientes muy mayores, como el de Dabigatran, 150 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿qué pasa? A la hora que usted viene un paciente a su consulta, tiene que tratar de ver en qué este paciente que usted tiene, a qué estudio se parece. Por ejemplo, Dabigatran da problemas digestivos, da gases, cólicos, retortijones. Entonces el paciente le dice, yo padezco de colitis, padezco de gastritis, no le da Dabigatran, porque no lo va a tolerar. Rivaroxaban fue el que más sangrado digestivo dio. Si él me dice colitis y gastritis, pues tampoco le da Rivaroxaban. No porque no lo tolere, sino porque dio más sangrado digestivo. O sea, Rivaroxaban, si bien es seguro, de los sangrados que dio, donde más lo dio fue digestivo. Entonces tampoco sería la opción. Entonces con eso hay que jugar. Si el paciente tiene muchos factores de riesgo, como esta señora que les comenté yo en mi consulta de hoy, que es diabética, hipertensa, ya le dio un ACV y es diabética y insuficiencia cardíaca, Rivaroxaban, el estudio de ellos, fue con pacientes con el short de Chapman de 3.8 por lo menos, o más. Y también con pacientes que ya habían tenido ACV. O sea, por factores de riesgo, Rivaroxaban sería buena opción. Pero porque ya le dio un ACV, puede ser perfectamente Dabigatran 150 veces al día. Entonces, como interesante, ¿no? Tampoco es que yo voy a darle cualquier... Todos son buenos. Pero a la hora usted de ser más, digamos, más juicioso, ¿sí? Más fino, dice, este estudio creo que más o menos va con esta señora, con esta paciente. Y le enfoco, por ejemplo, estas condiciones. Vean un resumen, de acuerdo a las condiciones del paciente, cuál sería tal vez el fármaco más recomendado. Hasta esta época no estaba todavía el Endoxaban, en la guía. Esto es 2016. Esta presentación fue 2016 que la hicimos. Entonces, wow, entonces la cosa tampoco es tan sencilla, ¿no? Entonces sí. O sea, hay preocupaciones en relación a los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, a la hora de elegir cuál, tiene que ver todas estas condiciones que le hablaba. No solamente decir, porque una vez al día. Ok, ¿y cuáles eran los pacientes? ¿Qué pacientes incluyó? ¿Eran tan graves? ¿Ya habían tenido ACV? ¿Cuánto de ellos? ¿Qué porcentaje de ellos habían tenido infarto cerebral? Ok, ¿cuál es la evidencia? Un problema es beneficios, facilidades. Estos exámenes no llevan exámenes de sangre para valorar si estaban haciendo efecto o no, porque la dosis ya está prefijada. Eso es bueno para los pacientes porque se evitan los pinchazos y le da seguridad a usted como médico porque sabe que el efecto usted está logrando. Pero por eso a uno dirán, ¿y cómo yo sé que está bien anticoagulado? Esa falta de monitoreo, hay unos médicos que lo hacen tener inseguridad. A veces otra cosa, que el efecto una vez que lo da es irreversible, no hay realmente antídotos. Lo hay, pero vale como $4,000. ¿Okay? Y entonces, por lo menos en mi país no es práctico. O sea, si usted lo dio y el paciente tiene una cirugía de urgencia, no se puede hacer porque se va a morir de hemorragia. Tiene que esperar hasta el día siguiente para hacérsela, porque el efecto realmente dura 24 horas, por supuesto. Si suspende la pastilla de hoy de Rivaroxaban, puede tener una embolia porque suspendió el medicamento. Debe usarse diario. Como la mayoría tiene una gran eliminación renal y de eso dependió los criterios para brindar la dosis en los estudios, el chequeo renal es periódico cada 3 meses. Entonces, sí, claro, son más cómodos, más fácil, pero pues sí tienen sus preocupaciones, ¿ok? Entonces, cada vez que veamos un paciente, ya estoy terminando, cada vez que veamos un paciente con FA en nuestra consulta es un reto. Porque en cuanto a la anticoagulación, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, se toma warfarina y NR y también creatinina cada 3 meses. Pero no toma eso, vamos a ver que uno sí se lo toma. En algunos países se ha hecho una tarjeta a los pacientes o unas cosas digitales para cuando el paciente saca la pastilla quede grabado. Y usted revisa después el carnet del paciente y dice, oye, se las tomó todas, no le sobró ninguna, porque las obvian. Otro es valorar su examen físico, las piernas, los pulsos, preguntarle si tiene dolor en las piernas, signo de una embolia periférica, sangrado, señor, tiene morados en la piel, revísese si ha visto algún morado, una equimosis, buscándole lesiones de morado. Efectos adversos como Dabigatran, decíamos, problemas digestivos, ardor de estómago, cólico,
¿Qué está tomando? ¿Ha ido algún médico anteriormente o ortopédico? ¿Le mandaron algún antiinflamatorio? Cuidado con los antiinflamatorios. Siempre los pacientes que toman anticoagulantes no deben tomar ningún antiinflamatorio. No aspirina, no clopidogrel, no ibuprofeno, no diclofenaco. No pueden porque prolonga la coagulación y puede haber hemorragia. Y a veces, sobre todo, con los pacientes, por supuesto, bueno, claro que sí, con los pacientes que toman warfarina, pues su chequeo. Entonces, eso es lo que habitualmente se hace en la consulta de cardiología en pacientes con FA y prevención de embolia. O sea, valoración de cómo está, si tiene o no sangrado, se ha visto algún moradito o es clínicamente evidente. Y bueno, la predicción de este fármaco. Entonces, hoy solamente hablamos de prevención de embolia. Recapitulando, los riesgos de embolia del paciente con FA no son similares. Dependen de factores de riesgo asociados. En general van a tener mayor riesgo las personas de más de 65 años, con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, con diabetes, por las mujeres también. Se ha visto también que la obesidad, la apnea del sueño, hoy casualmente revisado en la revista Stroke de Estados Unidos, que la apnea del sueño incrementaba los riesgos de embolia también, y puede ser que haya más. Pero hoy lo que tenemos hoy por hoy es el score de Chas-Bas como validado, que es una herramienta para utilizarlo. Esto no está escrito en piedra, el paciente puede no tener estos criterios o tenerlos, pero tener un punto nada más tal vez, usted tener dudas, y usted se puede ayudar de un ecocardiograma, de ver cómo está la aurícula, ver cómo está el ventrículo y decidir si sí o no anticoagula. Pero al final, la decisión de tomar este fármaco es con el paciente porque él es el que se va a tomar el medicamento, es el que lo va a comprar, es el que va a correr los riesgos de una embolia, una hemorragia, discúlpenme. Entonces es necesario pues que esto se hable con el paciente y con el familiar a cargo, porque a veces son personas mayores, importante, que toman, aparte de tener FA, tienen insuficiencia cardíaca, son diabéticos, como la paciente que vi hoy. Entonces dice que las pastillas le dan problemas y tiende a dejar de tomar lo que ella quiere, y esto es un problema serio, pues la verdad, un problema serio, un problema. Entonces, pues sí, eso es lo que tenía para hoy. Ahora voy a responder preguntas sobre FA y anticoagulación. Bueno, esto me avisa quiénes son. Bueno, me queda 20% de batería, pero estamos bien. Por ahí vi una pregunta.